Hola amigos, ya estamos aquí con lo prometido, pero antes de ello te voy a invitar a que te suscribas a nuestro canal para que puedas recibir las clases de quechua súper avanzado y que puedas aprender a hablar el quechua de manera muy sencilla. Entonces continuamos. Hoy día nos toca hablar un tema muy interesante que sería lo que dice aquí el nombre, seqecuna. ¿Qué significa? Este seqecuna significa sufijos. ¿Qué sufijos vamos a ver? En la anterior clase hemos visto que hemos visto 4 sufijos. Ahora vamos a desarrollar cada uno de esos sufijos. Entonces empecemos. Qallarisunchis. Ñarikurunchis ñakaypi. Ima seqeta qhawana kay seqet. Iman kay seqe. Ta. Vamos a ver el sufijo ta. Seqe ta. Imaynatataq kay seqetari noqanchis qillqasunli kay qhichwasiminchikpi kaynatan qillqana niwanchis kaymi niwanchis kayta acusativo. Este ta es un sufijo acusativo. ¿Pero cómo? Veamos los ejemplos. Noqa wakata michini. Ya, fíjense, mira, el noqa, ¿qué es lo que vamos a hacer? El noqa es el pronombre y el michini es el verbo conjugado, ¿no es cierto? Siempre les he dicho, el noqa siempre va a funcionar con el ni al final del verbo. Pero hay algo interesante aquí. Wakata. Ya, mira, el wakata simplemente se aumenta el sufijo ta al objeto o al sustantivo que cumple la función de complemento en una oración. Porque esto, mira, fíjense, noqa sería el sujeto, wakata sería el objeto o complemento, en este caso wakata es un sustantivo, ¿no es cierto? Michini es el verbo. Entonces, sujeto, objeto complemento y verbo. Pero ¿cómo es acusativo? ¿Por qué es acusativo? Nos dice. Porque la acción que realiza este noqa, que sería yo, recae ¿sobre quién? Sobre la vaca. ¿Ya? Sobre la vaca. Ejemplo, o en castellano diría yo pasteo la vaca. ¿Qué pasteo? La vaca. La acción de pastear que estoy realizando, sobre a quién estoy pasteando, es a la vaca. Por eso es acusativo. ¿Ya? Noqa wakata michini. Repita, noqa wakata michini. Veamos otro ejemplo. Kan wakata michinki. Fíjense en esta oración también. Nos dice kan. Siempre el kan va a funcionar con el inki. Entonces, aquí vemos aquí el sujeto, objeto complemento y el verbo conjugado de michin, ¿no es cierto? En ese caso con el kan sería michinki. Tú pasteas la vaca. ¿Sobre quién está cayendo la acción? Sobre la vaca. Pai wakata michin. De igual manera, señores, aquí mira, pai siempre va a funcionar con la n final del verbo conjugado. Pai michin. Y mata michin, o qué pastea, la vaca. Ya yo o él o ella pastea la vaca. Ya. Entonces así nosotros vamos a estar viendo más ejemplos. Pasamos aquí, no hanchis wakata michinchis. No hanchis wakata michinchis. ¿Ya? Ahora aquí, no hanchis siempre va a funcionar con el inchis. Con el verbo conjugado inchis. Entonces decimos no hanchis wakata michinchis. ¿Ya? ¿Esto qué significaría? Nosotros pasteamos la vaca. Continuamos. No haiku wakata michiku. Se dan cuenta que el no haiku siempre va a terminar también, el verbo conjugado va a terminar en iku. No haiku michiku. Aquí el que se llama aquí el objeto complemento es wakata. No haiku wakata michiku. Nosotros pasteamos la vaca. Otro ejemplo, kankuna wakata michin kichis. Ustedes pastean la vaca. ¿Ya? Igual manera, el kankuna siempre va a conjugarse con el michin, con el inkichis.
Pero en este caso, de igual manera, estamos hablando directamente de la vaca. Toda la acción que está realizando el noqa, kan, pai, no kanchis, no kaiku, kankuna, la acción de pastear recae directamente sobre la vaca. Simplemente recae a la vaca, no recae a otro sustantivo. Y por último, kankuna wakata, paikuna wakata michinku. Igual manera, paikuna siempre va a conjugarse, el verbo con paikuna siempre va a conjugarse con michinku, va a tener esa terminación. Paikuna wakata michinku. Ahora pasamos a otro sufijo que vamos a ver. El sufijo pi. ¿Para qué sirve el sufijo pi, profesor? Es un sufijo que nos indica locativo, significa en, ¿ya? Es un sufijo locativo. Vamos a empezar de abajo, este ejemplo. Noqa chaqrapi llank'ani. ¿Se dan cuenta? Mira, noqa siempre va a terminar la conjugación del verbo trabajar en ni. Y además de eso, ¿estamos cumpliendo la estructura gramatical de una oración quechua? Sí. Noqa sería el sujeto. Objeto complemento sería chaqrapi. Llank'ani sería el verbo conjugado. Noqa chaqrapi llank'ani. ¿Se dan cuenta? De esa manera cumple la función o el orden gramatical de una oración en quechua. Ahora este pi, ¿qué nos significa? Significa en. Entonces mira, noqa llank'ani chaqrapi, ¿ya? Pero en quechua es al revés, ¿no es cierto? Noqa chaqrapi llank'ani. Pero en castellano, ¿qué decimos? Yo trabajo en la chacra. Más adelante vamos a utilizar este pi, vamos a hablar más profundamente para que no se compliquen. Kan orqopi michinki. ¿Se dan cuenta? Fíjense en estas oraciones. Kan orqopi michinki. El kan siempre va a funcionar con el inki, ¿no es cierto? Decimos kan orqopi michinki. Tú pasteas en el cerro. Es otro ejemplo que también nos estamos poniendo. Ahora, kan michinki. ¿Dónde pasteas? En el cerro. ¿Dónde pasteas? En el cerro. Y más abajo tenemos pai kuyupi tian. ¿Cómo sería? Él se sienta en el tronco. Pai kuyupi tian. Él o ella se sienta, ¿ya? O está sentada en un tronco. Ya tian es sentarse, ya se sienta en este caso en un tronco. Y con el nohanchis, fíjense también que el nohanchis siempre va a funcionar con el inchis, ya. Nohanchis chaqrapi llankanchis. Nosotros trabajamos en la chacra. El pi nos da a conocer que significa en, ¿no es cierto? Chakra sería la chacra. Si está acompañado con una pi, sería en la chacra. Aquí, noqayku chaqrapi llank'ayku. Noqayku siempre va a funcionar con el iku, ¿no es cierto? Iku. ¿Ya? Ahora, aquí nos hemos una i, se nos ha colado, ¿ya? Pero esta i normal no tiene que existir, ¿ya? Simplemente la y. Noqayku chaqrapi llank'ayku. Nosotros trabajamos en la chacra. ¿Se dan cuenta? De esa manera nosotros estamos escribiendo o aprendiendo a escribir el quechua y utilizando los sufijos. Y aquí kankuna punkupi sayan kichis. El kankuna, como les dije, siempre va a funcionar con el inkichis. Ya, kankuna sayan kichis. Maipi punkupi. ¿En dónde? Punkupi, ¿no es cierto? Kankuna sayan kichis punkupi. O en quechua es kankuna punkupi sayan kichis. En castellano sería ustedes están parados en la puerta o se paran en la puerta. Estamos hablando del presente, ¿ya? Paikuna llaqtapi purinku. El paikuna siempre va a funcionar con el inku, ¿ya? ¿Dónde están paikuna? Ellos o ellas purinku. Paikuna purinku. Ellos o ellas caminan. Ya, pero no sabemos en dónde. Para eso aquí nos dice llaqtapi. Llaqta sería la
ciudad. Si le aumentamos una pi sería en la ciudad. Paikuna llaqtapi purinku. Ellos o ellas caminan en la ciudad. ¿Se han dado cuenta? Hasta aquí hemos visto simplemente los dos sufijos, el sufijo ta y el sufijo pi. Ya el ta es acusativo y el pi es locativo y además significa en. Veamos más ejemplos. Ahora vamos a ver estos ejemplos directamente del sufijo ta, para que me entiendan con más o para que entiendan mejor. Wakata, ya, michin. Fíjense, wakata michin, ya, runatan, fíjense, ya. Ahora aquí mira, fíjense, Juancha, wakata michin. Juan sería él o ella, él, ¿no es cierto? Si sería Juanita, sería ella. Juancha, wakata michin. El sufijo, digo, el pronombre pai, estamos reemplazando con Juancha. Y el pronombre pai, ¿con qué funciona siempre? Con la n final del verbo conjugado, ¿ya? Juancha wakata michin. ¿Qué cosa hace Juan? Pastea la vaca. ¿Sobre quién está recayendo la acción? Sobre la vaca, ¿no es cierto? La acción de pastear recae sobre la vaca. Veamos otro ejemplo que está en la actualidad bastante. Mira, coronavirus onkoy runata wañuchin. Coronavirus onkoy sería el sujeto, la enfermedad del coronavirus. Esto reemplaza al pronombre pai. Ahora, wañuchin nos dice que siempre funciona con la n al final, mata. Pero ¿a quién mata? A las personas. ¿Sobre quién recae la acción de matar? Sobre las personas. Además, aquí vamos a ver cómo está compuesto una oración o cómo se debe estructurar la oración en quechua para el sufijo ta. Ya siempre vamos a seguir las reglas que hemos utilizado. El primero es el que realiza la acción. ¿Quién sería? Coronavirus onkoy. Puede ser Juan, Juanita, puede ser, en vez de coronavirus podemos poner Juan, Juanita, podemos poner otros nombres, ya, pai, kan, paikuna, no kanchi, no haiku, ¿no es cierto? ¿Ya? Y de acuerdo a eso también la conjugación. Pero en este caso, como es coronavirus, estamos hablando de el coronavirus o el, de un sujeto, ¿no es cierto? El. Entonces, en este caso, este coronavirus reemplaza simplemente al pronombre pai. ¿Y cómo se conjugaba el verbo wañuchi con el pai? Simplemente aumentando una n al final. ¿Ya? El coronavirus es el que realiza la acción. ¿Qué acción va a realizar? La acción de matar. ¿Ya? La acción de matar. Pero ¿sobre quién recae la acción? Sobre las personas. Veamos la estructura. Aquí nos dice runata sería el sustantivo en quien recae la acción. Es el sustantivo en quien recae la acción. Y wañuchin sería el verbo conjugado de la tercera persona gramatical. ¿Y cómo se conjuga? Con una n al final. ¿Me han entendido? Seguramente que sí. Entonces, de esa manera nosotros empezamos a formar oraciones. ¿Ya? En este caso, ¿qué pasaría si yo digo, en vez de coronavirus pongo yo, wañuchini, runata? Sería noka, wañuchi, ni, runata. ¿Se dan cuenta? Simplemente así varía. Ahora vamos a ver otro de los sufijos que estábamos viendo. Es este sufijo, el sufijo pi. ¿Cuál es ese sufijo pi? ¿Para qué sirve? Vamos a ver en este ejemplo. Cuando decimos Juanita, wasipi, waiku. Fíjense, Juanita sería él o ella, ¿no es cierto? La tercera persona, Juanita, wasipi, waiku. La tercera persona gramatical, que es el pai en quechua y en castellano, él o ella, cuando conjugamos un verbo con la tercera persona gramatical siempre va a terminar en n, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Aquí waikun.
Ahora, Maipi Waikon, ¿en dónde? ¿En la localidad o en qué? ¿En dónde está cocinando? Wasipi, en la casa. Veamos. Mamay llaqtapi llankan. Ahora, aquí estamos hablando de una oración. Mamay llaqtapi llankan. Mamay sería mi mamá. ¿Ya? Y cuando convertimos este mamay en pronombre, ¿qué pronombre sería? Ella, ¿no es cierto? Y ella es un pronombre de la tercera persona gramatical. En quechua sería pai. Ahora, este pai, ¿cómo se conjuga? Simplemente vamos a conjugar el verbo de la tercera persona, simplemente aumentando una n al final. El llankay se conjuga como llankan. ¿Dónde? Llaqtapi. De esa manera también formamos las oraciones considerando un poco el sufijo pi. Veamos. Mamay sería el que realiza la acción. Llaqtapi sería el lugar donde se realiza la acción. Cuando está aumentado, ojo esto. Lugar donde se realiza la acción es cuando se aumenta un pi al sustantivo que está aumentándose en la oración, ¿no es cierto? Porque esto es un sujeto, que sería el mamay. Y esto sería el objeto complemento y esto el verbo, según la estructura gramatical de una oración en quechua. Mamay sería el sujeto, llaqtapi sería el objeto complemento. En cambio, este llaqtapi es un sustantivo, ¿no es cierto? Llaqta es un sustantivo. Y por último, según la estructura gramatical de una oración, llankan sería el verbo trabajar. Pero aquí nos dice lugar donde se realiza la acción. Debemos poner el lugar donde se realiza la acción. Y llankan sería verbo conjugado de la tercera persona gramatical. Ya es importante. El pi siempre nos va a indicar el lugar donde se realiza la acción. Ya. Por ejemplo, si yo preparo mis comidas, ¿dónde va a preparar, por ejemplo, el recado? En la mesa, ¿no es cierto? Hampa Arapi. ¿Ya? ¿Dónde vas a orinar? En el baño, ¿no es cierto? Hispana Wasipi, ¿no es cierto? Hispana Wasipi. Siempre aumentamos una pi al final. ¿Dónde te sientas? En el asiento. Tiana Pi. ¿Ya? Son así que cosas que debemos saber y además de eso conocer para qué sirve el pi. Simplemente sirve para indicarnos el lugar donde se realiza la acción. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplillos más para que puedan entender. Mira, síganme el botoncito rojo que siempre utilizamos, ya el blanco no. Punku sería igual a la puerta, ya. Chakra sería igual a la chakra. Wasi sería igual a la casa. Ñan sería igual a el camino. ¿Se dan cuenta? Esto es un sustantivo, sustantivo, sustantivo y sustantivo. Ahora, cuando llevamos este sustantivo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice que cuando se aumenta una pi, esto cambia. ¿Cómo? Punku era la puerta. Ahora, cuando ponemos punku pi, ya no sería la puerta, sino sería en la puerta. Chakra era la chakra. Ahora, si le ponemos una pi, ya no sería la chakra, sino sería en la chakra. Wasi, ¿qué cosa es? Wasi sería la casa, pero cuando le aumentamos una pi sería en la casa. Y por último, el botón blanco dice ñampi sería, ¿qué cosa? Ñan sería el camino, pero aquí cuando decimos ñampi sería en el camino. Ahora, se dan cuenta, este pi hace que estas palabras cambien, que se aumente, por ejemplo, en la puerta, en la chakra, en la casa, en el camino. ¿Se dan cuenta? Este pi hace la diferencia. Ya lo que decía la puerta, ahora ya no dice la puerta, sino dice en la puerta. El chakrapi en la chakra. Wasipi en la casa. Y por último ñampi en el camino. Simplemente el pi nos ha hecho variar. Y estos son lugares donde se puede realizarse o ocurrir una acción. Ejemplos, aquí mira.
Vamos a ver algunas preguntas que en la anterior clase hemos visto, ¿ya? O más anterior, en la anterior clase hemos visto, ¿ya? Maipi, yankanki, maipi hemos visto. Maipi. Mai era dónde, y le aumentamos una pi, era en dónde trabajas, ¿no es cierto? ¿Quién? Tú, ¿no es cierto? ¿En dónde trabajas? Aquí nos dice noqa chakrapi llank'ani. Yo trabajo en la chacra. ¿Se dan cuenta? Noqa llank'ani sería la conjugación. Pero como estamos hablando de una oración, ponemos noqa chakrapi llank'ani. Yo trabajo. Este chakra sería la chakra. Si hoy le aumentamos una pi, nos diría en la chakra. Noqa chakrapi llank'ani. Yo trabajo en la chakra. De igual manera aquí, maipi tiyanki. ¿Se dan cuenta? Mai es dónde. Si le aumentamos una pi, sería en dónde vives. ¿Se dan cuenta? Mai es dónde. Si le aumentas una pi, sería en dónde vives. Y aquí la respuesta, noqa wasipi tiyani. ¿Cómo? Noqa wasipi tiyani. Yo vivo. Mi casa sería, porque wasi termina en y. Ya es un sufijo. El sufijo y es el sufijo de pertenencia de la primera persona. Wasi sería mi casa. Algoy sería mi perro. Michi, mi gato. Wakai, mi vaca. Ya, como es un sustantivo que pertenece a la primera persona, ya, vamos a aumentar ¿qué cosa? Una pi. Noqa yo wasipi tiyani. Noqa wasipi tiyani. Yo vivo en mi casa. ¿Se dan cuenta? Yo vivo en mi casa. ¿Ya? Ahora, ¿qué más ponemos? Imapi mijunki. ¿En qué comes? ¿Ya? Ima sería qué. Pero si le aumentamos una pi, sería en qué. Mijunki sería comes. ¿En qué comes? Aquí vemos la respuesta. Noqa pukupi mijuni. ¿Cómo? Noqa pukupi mijuni. En castellano, yo como en el plato. ¿Ya? Yo como en el plato. Entonces, de esa manera nosotros ponemos ejemplos para que podamos entender más cómo funcionan estos sufijos. El sufijo pi, más que todo en esta parte. Así que amigos, así de esa manera nosotros avanzamos nuestras clases. Bueno, ahora en la siguiente clase vamos a ver más sufijos, ya que nos van a permitir avanzar nuestra clase. Entonces nos vemos en la siguiente clase y no olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal de Quechua Online. Nos vemos en la siguiente clase.